Por todo el mundo, más y más gobiernos y autoridades han prohibido o han advertido contra el uso del Wi-Fi en las escuelas. Muchos expertos, científicos y médicos aconsejan al público adoptar un enfoque de precaución. ¿Por qué? Investiguemos los hechos. El Wi-Fi es una tecnología inalámbrica que permite la transferencia inalámbrica de datos desde los ordenadores, las tabletas y los smartphones hasta una red de ordenadores. Esos datos se transmiten por la radiación electromagnética de microondas. No podemos verla, degustarla o olerla, pero usamos esas tecnologías cada día. El Wi-Fi usa las microondas de la misma frecuencia que los teléfonos sin cables y los hornos de microondas, pero con menos potencia. Esta es la parte de la radiación no ionizante dentro del espectro electromagnético. Las microondas constituyen una parte más pequeña dentro de la sección más amplia de las radiofrecuencias. El espectro electromagnético abarca desde radio, teléfonos móviles, Wi-Fi microondas, radar, luz visible hasta luz ultravioleta y después las formas ionizantes de radiación, como rayos X y finalmente los elementos radioactivos. El Wi-Fi tiene un alcance estándar de 30 metros dentro de un edificio, pero las paredes, los materiales de construcción, los armarios, etc., podrían reducir un alcance eficaz. Dentro de las escuelas, el punto de acceso inalámbrico conecta los portátiles y las tabletas a la red de ordenadores por toda la escuela que está normalmente conectado a Internet. El punto de acceso está siempre encendido y transmite continuamente su identificación única, así que los nuevos dispositivos pueden encontrarlo. Imaginemos una clase de 20 alumnos en que todos tienen un dispositivo inalámbrico. Si todos los alumnos en la clase descargan un vídeo de 3 minutos a la vez, durará 4 minutos. Eso es 4 minutos con el punto de acceso a máxima potencia, o el equivalente a enviar 10.000 correos. Recuerde que se trata solamente de una clase que está descargando un vídeo. ¿Qué ocurre con las otras aulas de la escuela? No hay ningún estudio científico realizado específicamente para investigar los efectos sanitarios del Wi-Fi en las escuelas. Pero hay muchas pruebas científicas sobre unas tecnologías inalámbricas como los teléfonos móviles, las torres de telefonía móvil y los teléfonos inalámbricos que implican posibles riesgos sobre la salud del uso de esas tecnologías. Los humanos son rayos electromagnéticos. El sistema nervioso, el corazón y el cerebro humano usan las señales eléctricas que podemos monitorizar. Como los médicos usan la electroterapia para la curación, muestra que las frecuencias interaccionan y pueden tener efectos sobre nuestro cuerpo. Aunque algunas frecuencias sean beneficiosas para curar, otras frecuencias no ionizantes podrían tener efectos biológicos dañinos. Más y más científicos creen que las fuentes artificiales de radiación electromagnética interfieren con las señales bioeléctricas naturales del cuerpo. Algunas personas se podrían ver afectadas por la exposición a la radiación de microondas y otras podrían padecer la sensibilidad a las radiaciones electromagnéticas. Los síntomas declarados incluyen cefaleas, mareos, ansiedad, insomnio, pérdida de concentración, pérdida de memoria, presión en los ojos, deterioro de la visión, fotosensibilidad, hemorragias nasales y deterioro del sentido del olfato, zumbido en los oídos, pérdida auditiva, fatiga y debilidad, entumecimiento, hormigueo, palpitaciones y arritmia, falta del aire, hipertensión, problemas de la piel, problemas digestivos y náuseas, y dolor en los músculos o en las articulaciones. Unos estudios indican también que los efectos crónicos más graves son ahora más probables, tales como la fertilidad, cánceres o daños al ADN. La radiación penetra el cuerpo de un niño más que en un adulto. Así que los niños son más sensibles a la radiación de microondas a causa de su cráneo más sensible, sus huesos más blandos, su sistema inmune menos desarrollado y sus células en desarrollo. El Consejo Europeo declara que los límites de la exposición a los campos electromagnéticos que se aplican al público son obsoletos. Estos científicos exigen los límites de exposición más exactos para todos los dispositivos que emiten las ondas electromagnéticas. Creen que las normas permitidas no protegen al público contra los efectos biológicos peligrosos, que podrían no ser evidentes hasta después de unos años de exposición. Como algunas personas sufren de los efectos sanitarios a los niveles mucho más bajos que los límites actuales de exposición,
Los expertos exigen que los gobiernos informen al público sobre los riesgos posibles, como existen avances de los aparatos inalámbricos no probados en nuestras casas y escuelas y en los lugares públicos y de trabajo, más rápidamente que la velocidad en la que los expertos pueden evaluar los riesgos sanitarios de la radiación electromagnética. Los científicos exigen inmediatamente las medidas preventivas para evitar los daños excesivos sobre la salud pública. Algunos países como Suiza, Italia, Francia, Austria, Luxemburgo, Bulgaria, Polonia, Hungría, Israel, Rusia y China han establecido los límites de exposición que son entre 100 y 10.000 veces más bajos que en Australia. Eso es porque reconocen que hay posiblemente efectos biológicos provocados por la radiación electromagnética. El Consejo Europeo exige la prohibición del uso del Wi-Fi en las escuelas y recomienda las conexiones por cable. Unas escuelas en Inglaterra y en Francia han desmontado sus sistemas de Wi-Fi y han vuelto a un sistema con cables, a causa de las preocupaciones expresadas por padres y profesores. La Biblioteca Nacional de Francia, así como otras bibliotecas y universidades, han quitado todas sus redes Wi-Fi. Se han quitado también el Wi-Fi en todas las escuelas en el pueblo de Euroville-Saint-Clair. El Parlamento bávaro advierte que todas las escuelas en la provincia no usen el Wi-Fi. El gobierno municipal de Frankfurt declara que no instalará el Wi-Fi en las escuelas hasta que se pruebe su inocuidad. El gobierno alemán desaconseja la instalación del Wi-Fi en las escuelas y sugiere quitar los teléfonos inalámbricos y usar las conexiones por cable en vez del Wi-Fi del Bluetooth. El Departamento de Salud Pública en Salzburgo desaconseja usar el Wi-Fi en las escuelas. En Rusia y en Polonia, las normas de seguridad son mucho más bajas para incluir los efectos no térmicos. En 2008, el Comité Nacional de Rusia sobre la Radiación No Ionizante dio una advertencia sobre las consecuencias prolongadas, particularmente para los niños. Reafirmó esta advertencia en 2011 y ha desaconsejado el uso del Wi-Fi en las escuelas. En Austria, la Asociación Médica ha exigido la prohibición del Wi-Fi en las escuelas. El gobierno suizo ha señalado la necesidad de precaución sobre la radiación inalámbrica emitida por los monitores de bebés, los teléfonos móviles, los portátiles, las tabletas, etc. El ministro de Salud israelí apoya la prohibición del Wi-Fi en las escuelas. En mayo de 2011, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado la radiación electromagnética de radiofrecuencia como un posible agente cancerígeno. Es la misma categoría que el DDT, las sustancias de limpieza en seco, el plomo, los pesticidas y los gases de escape. Aunque hubiera previamente unas alertas sobre los riesgos sanitarios de la radiación electromagnética y un llamamiento de las normas más estrictas para que protejan la salud pública, este aviso reciente de la Organización Mundial de la Salud sobre el riesgo cancerígeno de la radiación electromagnética muestra que necesitamos un enfoque preventivo. ¿Qué es un enfoque preventivo? Cuando una acción o una política conllevan el riesgo de daño sobre la salud humana, aunque haya incertidumbre científica sobre las causas y los efectos, tiene que tomar medidas preventivas. Tenemos que tomar medidas responsables para reducir la exposición a radiación electromagnética hasta que los estudios muestren los resultados definitivos. Unas autoridades en Europa y en otras partes del mundo han sacado conclusiones sobre los riesgos sanitarios del Wi-Fi para los niños basadas en esas investigaciones y en estudios relevantes que han examinado los efectos sanitarios a largo plazo de las emisiones de teléfonos móviles y de torres de telefonía móvil. Los aparatos inalámbricos se instalan sin revisar las emisiones radiactivas en cada sitio donde se instalan. Los profesores no son conscientes ni entrenados para monitorizar los efectos de la radiación electromagnética en los niños, pues no pueden identificar algún síntoma de la exposición. Ni las autoridades educativas, ni el gobierno, ni las agencias de normalización evalúan los efectos posibles a largo plazo para los alumnos. No podemos seguir las normas de seguridad obsoletas para el radar para evitar las heridas térmicas a corto plazo y esperar que no haya los efectos a largo plazo para los niños. Necesitamos urgentemente la investigación imparcial y creíble de los efectos biológicos del Wi-Fi a largo plazo para los niños. No deberíamos poner la comodidad de la tecnología inalámbrica y los costos a corto plazo más baratos antes de la salud de nuestros niños. Autoridades como el Parlamento Europeo y la Agencia Europea del Medio Ambiente creen que ya hay suficiente evidencia para que los gobiernos adopten un enfoque preventivo, particularmente para proteger a los niños más sensibles. Declara que si esperamos muchas pruebas científicas y clínicas, podría provocar unos costos muy altos para la salud y la economía, como ocurrió antes con el amianto, la gasolina con plomo y el tabaco.
Sin embargo, el ignorar las alertas tempranas podría ser mucho peor porque la radiación electromagnética afecta a todo el mundo. Toda la gente está ahora expuesta a unos campos electromagnéticos. Esos niveles seguirán aumentando mientras la tecnología avanza. Durante los últimos 15 años ha habido un gran aumento en las enfermedades entre los jóvenes. Casos de alergias y asma, autismo y dificultades de aprendizaje, trastornos de conducta, problemas de concentración, apoplejía y tumores cerebrales aumentan cada año. Algunas investigaciones científicas han asociado este aumento con los hallazgos publicados sobre los efectos sanitarios de la radiación a niveles bajos. Esos estudios muestran cómo el aumento en las enfermedades corresponde con el uso aumentado de las tecnologías inalámbricas durante los últimos 15 años.